Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, no empecé a estudiar la Biblia para elaborar un mensaje. No empecé a estudiar la Biblia para predicar. No empecé a estudiar la Biblia para perfeccionar un ministerio. Tampoco empecé a estudiar la Biblia para debatir o estudiar con los estudiosos de la Biblia acerca de mis convicciones, acerca de mi conocimiento teológico o eclesiástico, sino que yo empecé a estudiar la Biblia. Yo empecé a profundizarme en la palabra de Dios porque me estaba hundiendo en un mar de confusiones, ya que habían sembrado en lo más profundo de mi ser doctrinas que se divorciaban completamente de la palabra de Dios. Habían sembrado en lo más profundo de mi ser conceptos, ideas, un sinnúmero de religiones que me estaban hundiendo en ese mar que yo le llamo el mar de confusión. Y necesitaba desesperadamente luz. Necesitaba desesperadamente revelación. Necesitaba iluminación de la palabra. Y entonces yo comencé a escudriñar la palabra, comencé a leer la palabra de Dios, porque estaba cansado de oír palabra de hombre. Estaba cansado de escuchar los consejos de los hombres. Y estaba cansado de escuchar los pensamientos de los hombres. Y comencé en una búsqueda incansable. Comencé a escarbar túneles en la palabra. Comencé a excavar madrigueras en la palabra. Comencé a profundizarme en la palabra. Y eso trajo a lo más profundo de mi ser liberación, sanidad. Porque cuando usted conoce la verdad de la palabra, dígale al que está a su lado, cuando usted conoce la verdad de la palabra, esa verdad le hace libre. Y comencé a profundizarme en la palabra de Dios. Y yo comencé a llenarme y me convertí como en una cisterna de agua viva. Y comencé a compartir no solo en mi ciudad esa agua viva, sino que comencé a compartir en toda la nación lo que Dios me estaba mostrando en la palabra. Porque existen palabras y conceptos bíblicos que tienen tanta vida, que son más poderosas que una terapia. Existen verdades escriturales que es mucho mejor que la psicología. Existen verdades profundas en la palabra que tienen más profundidad que la psiquiatría. Y esa palabra es tan poderosa que es capaz de calmar la ira, de calmar el estrés, de calmar los golpes estresantes del enemigo que vienen a golpear tu vida, a abrumarte. Pero una de las cosas que hemos descubierto es que Dios es el único, dígale al que está a su lado, Dios es el único ser que puede darte la palabra exacta para hoy. Y no solamente te da la palabra exacta para hoy, sino que Dios es capaz de irse a tu pasado. Él va a tu pasado y sana tu pasado. Él es capaz de asegurar tu presente y es capaz de anclar tu futuro. Y una de las cosas que Él me ha mostrado en su palabra es que Él es absolutamente asombroso.
Dígale al que está a su lado: nuestro Dios, díselo, nuestro Dios es absolutamente asombroso. Y a través de la palabra Él me fue mostrando todas esas riquezas que nos liberan de la religiosidad. Dígale al que está a su lado: el reino de Dios no es una religión. Las religiones te ligan a conceptos. Las religiones te atan a ciertas ideas que muchas veces nada tiene que ver con la palabra de Dios. Pero cuando tú conoces la verdad de la palabra, esa verdad te hace libre. Esa verdad te hace libre. Esa verdad te hace libre. Tú que escuchas a través de los medios sociales, la verdad de la palabra te hace libre. Ha llegado el tiempo de que tú vuelvas a la palabra. La verdad de la palabra te hará libre de esos conceptos preconcebidos. La verdad de la palabra te hará libre de toda religiosidad. La verdad de la palabra te hará libre de la dogmática. La verdad de la palabra te hará libre de la doctrina de los hombres. La verdad de la palabra te va a liberar por completo. Amén.